Mi fascinación por Cronenberg vino en mi adolescencia y sobre todo cuando vi Inseparables, que es una película un poco dura suya, y ahí pues bueno, ya me identifiqué en cierta manera con lo que era su propuesta cinematográfica, pero donde realmente me fascinó es cuando vi Videodrome a los 17, 18 años, y ahí, bueno, fue cuando vi claramente que lo que estaba planteando Cronenberg y su imaginario conectaban mucho con lo que era mi universo de sentido en ese momento. Y básicamente un poco mi momento inaugural y fundacional de comunión con la perspectiva de Cronenberg fueron esos dos momentos, ¿no? Inseparables de una manera mucho más inconsciente y Videodrome de una manera ya mucho más consciente y mucho más activa por mi parte. La idea nace de mi relectura de sobre todo sus biografías y de sus entrevistas, en donde él remarca que su deseo es ser escritor, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que yo veo es que hay como una especie de línea de trabajo que no se ha trabajado aquí, porque la mayor parte de los estudios de Cronenberg o bien son interpretaciones filosóficas o bien un análisis monográfico de lo que es su obra, y en consecuencia son libros, digamos así, muy específicos de lo que es en análisis tanto conceptual como de la obra del canadiense, ¿no? A mí, evidentemente, me interesa muchísimo el rigor, ¿no? Porque es un libro muy riguroso, pero me interesaba ver y explorar de qué manera Cronenberg no pudo saciar ese deseo que él tenía en un primer momento, y cómo necesita irse por otro tipo de lenguaje, por otro tipo de narrativa, para poderse encontrar él como artista, y luego, cuando ya por fin se puede decantar o puede lanzarse a escribir, pues las dificultades que tiene, así como, bueno, los puntos fuertes, ¿no? Es decir, que en cierta manera lo que me interesaba era eso, ¿no? Explorar de qué manera alguien con una voz tan propia sentía dificultades para expresarse de la manera que él siempre se ha querido expresar, que es a través de la literatura y a través de lo escrito y de lo simbólico. Lo que quería ver era de qué manera la obra de Cronenberg, en cierta manera, se conjuga lo literario y lo cinematográfico, ¿no? Es decir, empiezo el libro con un capítulo, digámoslo así, en el introductorio, en el cual veo la manera en cómo su perspectiva narrativa infecta lo audiovisual, es decir, el uso de metáforas, la manera de narrar, una puesta en escena azarosa, ¿no? Que puede estar muy cercana a lo que son los autores de escritura automática, ¿no? O sobre todo su amado Burroughs. Es decir, el primer capítulo en cierta manera es un poco ver los ejes esenciales a partir de los cuales se produce esa infección. La segunda parte del libro lo que trato son ver los puntos cardinales a partir de los cuales se orienta la obra de Cronenberg, ¿no? A ver, la obra de Cronenberg se orienta ad infinitum, es decir, no tiene una orientación absoluta, ¿no? Pero yo distingo cuatro grandes elementos, ¿no? Que son el amor, la muerte, el dualismo psicofísico y la cuestión de la enfermedad, que para mí son los cuatro ejes a partir de los cuales se disemina la obra, ¿no? Luego abordo el hecho de las adaptaciones que hace Cronenberg para ver de qué manera él necesita transmutarse en un otro para poder escribir, ¿de acuerdo? Es decir, de qué manera pues él cuando está adaptando a King, cuando está adaptando a Ballard, cuando está adaptando a Burroughs, cuando está adaptando a McGrath, lo que él está haciendo en cierta manera es, sí, te adapto, pero al mismo tiempo reescribo. Y se produce esta fusión entre literatura y cine, ¿no? Y lo que quería ver era eso, ¿no? De qué manera él se relaciona con un lenguaje, con un material literario para, en cierta manera, él continuar con su aprendizaje para poder al final lanzarse como escritor, ¿no? Luego, lo que hago es analizar Inseparables, que es, digamos así, el momento para mí culmen en el cual él alcanza el cenit narrativo a nivel audiovisual, ¿no? Ahí es donde toda su impronta nabocoquiana, todo el influjo de Burroughs, en cierta manera, se ven de una manera, incluso Kafka, se ve de una manera muy clara, ¿no? Y hago una lectura muy personal de Inseparables, ¿no? Es una lectura bastante contracultural en ese sentido.
Luego ya me adentro a su perspectiva literaria, a su novela, el análisis que hago sobre Consumidos, ¿no? Que es una obra en la cual pues, Cronenberg en cierta manera pone su imaginario en circulación. Es una obra abierta, es una obra que en cierta manera puede considerarse que puede haber una continuación, y bueno, ahí es un poco ciertos fetiches suyos los pone ahí, ¿no? Y luego hay una última parte, que es una última parte más de cierre, ¿no? O de intento de cierre, ¿no? Porque cualquier libro, en cierta manera, está abierto a la diseminación interpretativa, y en el cual, bueno, intento reflexionar sobre el papel que tiene la escritura en la obra de Cronenberg, ¿no? Y de qué manera, pues eso va estructurando buena parte de su mentalidad artística y de su manera de ser como cineasta. A ver, él es un romántico en el sentido de que él es licenciado en lengua y literatura inglesa, y en cierta manera todo lo que es el romanticismo inglés del 19, él lo tiene muy por la mano y sobre todo lo ha trabajado muchísimo, ¿no? Byron, Shelley, Coleridge, Wordsworth, es decir, son autores que a él le apasionan, y en cierta manera, bueno, estructura alguna parte o buena parte de lo que es su narrativa, ¿no? Es decir, cuando podemos ver, por ejemplo, la cuestión de la condición trágica del ser humano, cuando podemos ver la cuestión de la escisión del sujeto y de la imposibilidad de alcanzar una unidad, el hecho del suicida, ¿no? La cuestión del vínculo delirante y fantasioso que tenemos con la realidad, es decir, que se mezclan la cuestión del amor como un intento de salvaguardar, de conseguir esta integridad que jamás se va a poder conseguir, la figura del suicida, es decir, la obra de Cronenberg está absolutamente pergeñada de diferentes puntos o diferentes tópicos o diferentes aspectos de lo que es el movimiento romántico, ¿no? Y luego, yo sí que es verdad que hago una lectura de Cronenberg romántica, porque, por ejemplo, en el sentido de la triada romántica, que él mismo lo establece, ¿no? Cuando él hace La zona muerta, ¿no? Que es la adaptación de Stephen King, es una obra que evidentemente ahí está plasmando y está planteando muchas cuestiones de orden romántico, ¿no? Eso se desarrolla en La mosca y luego finaliza con Inseparables, ¿no? Y luego sí que es verdad que, por ejemplo, en Crash, ¿no? Que podría ser una obra muy rompedora, una obra muy perversa, una obra absolutamente obscena, ¿no? Porque en su momento tuvo muchos problemas. La lectura que yo hago es una lectura muy parecida a la que establece Cronenberg, en el sentido que es una película romántica. Es decir, Crash de lo que versa es de la necesidad de encontrarse una pareja. Es decir, es una pareja que está en un punto de disrupción, en un punto de distanciación, y lo que necesitan constantemente es perderse en otros cuerpos, perderse en el sufrimiento, perderse en el dolor, perderse en las heridas, perderse en las adicciones, perderse ¿para qué? Para finalmente poderse encontrar, ¿no? Y es, en cierta manera, el aspecto romántico que puede verse en la obra de Crash. No, a ver, Cronenberg, él pasa por diferentes etapas a nivel formal, ¿no? Es decir, a nivel de tapicería, a nivel epidérmico. Él pues pasa por una primera etapa más de body horror, ¿no? Es decir, una etapa, digamos, más de terror, ¿no? Más de terror visceral. Luego es verdad que se mete en una etapa que puede ser más de ciencia ficción, ¿no? Como puede ser Scanners, como puede ser Videodrome. Luego ya se mete en un terreno que es muy ambiguo, ¿no? Porque, por ejemplo, Inseparables, realmente, ¿qué sería, no? David Cronenberg dice que Inseparables es una película de ciencia ficción conceptual. Bueno, sería eso muy discutible. Pero bueno, son películas que en cierta manera la adscripción a un género se hace complicada, ¿no? Y ya no digamos luego en Butterfly, o con Crash, o con Spider, o con Una historia de violencia, o con Cosmópolis. Es decir, la obra de Cronenberg a nivel formal ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque él no se adscribe a ningún género. Es decir, él lucha constantemente con el hecho de estar encajonado, con el hecho de estar encasillado en un área determinada. Y digamos así que su lucha como artista es que constantemente el espectador esté perdido en el laberinto que él está construyendo. Y claro, evidentemente que esos temas comunes están ahí, ¿no? Porque son temas que en cierta manera vertebran su obra, pero la manera que tiene de plantearlos, la manera que tiene de ponerlos en circulación, la manera que tiene de hibridarlos, evidentemente que varía. ¿Por qué? Porque él
lucha constantemente con cualquier tipo de identificación. Es decir, Cronenberg, si es algo, es un nómada conceptual. Cronenberg, él es alguien que sobre todo lo que plantea es que no tiene que haber ningún tipo de represión cuando él está haciendo arte. Él, en términos personales, a nivel biográfico, es alguien muy reprimido, es alguien muy tímido, con un aspecto, un componente de represión muy acentuado, y claro, cuando él puede adentrarse en su construcción artística, lo que quiere es absolutamente liberarse y romper cualquier tipo de ataduras. En consecuencia, el arte, si es considerado como tal, no tiene que tener ningún tipo de normas. Por eso muchas veces Cronenberg dice que el artista es alguien que va contra la sociedad, es alguien que no puede estar en la sociedad, es alguien que tiene que constantemente romper con los clichés y con los patrones normativos que está estableciendo el orden social. Y claro, en ese punto Cronenberg es absolutamente suicida, porque, por ejemplo, ¿no?, cuando él alcanza el éxito cinematográfico con La Mosca, ¿no?, que es una película que, bueno, se la produce Mel Brooks, pero Mel Brooks le deja que él haga un poco lo que le dé la gana, ¿no? Es una adaptación, ¿no?, tanto de una novela como una novela corta, de un cuento, como de una obra de los años 50. Entonces, claro, él alcanza cierto éxito a través de esa película y le empiezan a ofrecer muchas cosas, muchos proyectos, cada cual más bizarro, ¿no?, entre Star Wars, entre, yo qué sé, Único Testigo, cosas así. Claro, el tío dice, a mí todo esto no me interesa, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa? Quiero hacer una película sobre dos hermanos gemelos que viven juntos, que tienen una adicción y que no pueden escapar de la construcción delirante que han hecho de su identidad. Es decir, quiero hacer Inseparables. Claro, ahí las pasó, bueno, no diremos cómo las pasó, pero fue una odisea en el momento de poder realizar ese proyecto, ¿no? Entonces, Cronenberg tiene ese punto, ¿no? Tiene ese punto que es cuando ha alcanzado cierto reconocimiento y, en consecuencia, puede haber una cierta domesticación de su discurso, él rápidamente se va por la tangente y se va por proyectos que son, si no suicidas, muy difíciles de llevar adelante. Él es suicida. No, Cronenberg es absolutamente suicida en el sentido, tú fíjate que cuando hace Spider, que palman ahí todos, o sea, económicamente ahí muere todo el mundo. Ralph Fiennes el primero, porque mete pasta. De golpe, él se encuentra en una situación así un poco extraña y le dan un proyecto que es una historia de violencia, ¿no?, con Viggo Mortensen, que en aquel momento Viggo Mortensen era Aragorn, ¿no?, estaba en el cenit de popularidad, ¿no? La película, que es una película para mucha gente comercial, pero es una película con muchas disonancias, es una película comercial, pero al mismo tiempo muy destructora con lo que es el cine comercial, es una película incomprendida, pero sí que es, bueno, narrativamente más convencional, ¿no? Es una peli que hace dinero, hace mucho dinero. Bueno, mucho. Para lo que es Cronenberg, hace mucho dinero. Luego se va a hacer Promesas del Este, también con Viggo, y ahí continúa, ¿no? Continúa con una cierta estabilización en términos de aceptación. Claro, su siguiente proyecto es Un método peligroso, que es una historia sobre el origen del psicoanálisis, donde va a retratar la confrontación conceptual entre Freud y Jung. Y lo va a hacer a partir de, sí, toda una serie de tropos románticos y dramáticos, pero sobre todo lo va a hacer utilizando y empleando una jerga psicoanalítica que tienes que estar ahí. Claro, es un proyecto fallido, o sea, es un proyecto que no va a ningún lado, ¿no? Y ya luego no digamos con el siguiente proyecto, que es Cosmópolis, que es una película que sí que te coge Robert Pattinson, que es el actor de moda de la juventud del momento, pero te lo mete en una limusina y toda la película es diálogo con un nivel de abstracción y conceptual muy potente, y claro, es una obra, y luego ya no te digo hacia el final de la película, que el final de la película son 20 minutos de diálogo entre el Paul Giamatti y Robert Pattinson, o sea, es una locura. Entonces, claro, Cronenberg es un suicida a nivel artístico, ¿no? Y su última peli, que no, de momento no está teniendo distribución por aquí, y va a ser difícil, ojalá crucemos los dedos que pueda tener distribución por aquí, es una película muy personal, pero que
pero que las está pasando canutas. Entonces Cronenberg no se casa con nadie. Sí, porque Cronenberg, evidentemente que él tiene el influjo biográfico, pero él siempre intenta escapar de ese influjo. Es decir, obviamente que hay momentos, pues por ejemplo, ¿no?, cuando se produce todo el tema del rapto de Cassandra, ¿no?, y demás, por parte de su exmujer, que es una historia muy divertida, ¿no? Ahora no, esto está en el libro, pero en ese momento, claro, él está escribiendo está escribiendo una película, ¿no?, que es The Sensitives, y de golpe, cuando se pone a escribir, realmente se da cuenta de que está escribiendo otra cosa. Es decir, está escribiendo de Brut, cromosoma 3, ¿no? Y el asunto es que hay aspectos biográficos, autobiográficos, que en cierta manera, de una manera inconsciente, le pueden guiar en el momento de escribir algo, en el momento de intentar plasmar algo, pero cuando de facto lo lleva a cabo, él siempre intenta huir y siempre intenta escapar, ¿no? Aunque haya cosas que sí, haya detalles muy biográficos, ¿no? Por ejemplo, en La Mosca, ¿no?, cuando Jeff Goldblum dice que le enseña a Geena Davis, ¿no?, su armario, ¿no?, y ve que siempre hay el mismo traje, ¿no? Y le dice, no, es que esto lo tomé de Einstein porque así no pierdo el tiempo pensando qué me tengo que poner. Entonces, eso en realidad es una anécdota de Cronenberg. Es decir, el Cronenberg, en aquel momento de su vida, únicamente tenía muy pocas prendas y tenía ese dictum, ¿no?, de decir, mira, ¿para qué me voy a complicar la vida? Y déjate de historias, ¿no?, con el tema de modas y de ahora me pongo esto, lo otro, tengo el mismo traje y chao, tengo el mismo vestido y chao. Entonces, hay esa dialéctica, ¿no?, entre sí que se nutre a nivel inconsciente o en algún momento muy puntual, pero lo que es la realización completa y total de la obra, él escapa, porque o sea, el objetivo no es caer en un narcisismo narrativo, sino intentar penetrar en algo que realmente sea fundamental y que algo que haga, en cierta manera, que sea algo estructural de la condición humana, no de la condición de Cronenberg, sino de lo que es ser sujeto humano. Sí, no, a ver, él es muy bueno en el sentido de que él no planifica la escena, es decir, evidentemente que no cae en un cierto dadaísmo, es decir, él distribuye y tiene un guión, tal y tal, los actores más o menos saben lo que tienen que decir, pero en el momento de grabar o en el momento de rodar hay un punto de azar y hay un punto de acontecimiento, ¿no? Es decir, de bueno, vamos a ver qué es lo que surge, vamos a ver qué es lo que fluye. Yo puedo tener en la cabeza la idea de hacia cómo quiero tener la puesta en escena o hacia dónde quiero que vaya la escena, pero bueno, estamos abiertos al azar y estamos abiertos a lo que surja en el momento, ¿no? Y en ese sentido, claro, Cronenberg es muy heredero, ¿no?, de la generación beat, ¿no?, es muy heredero de Burroughs, ¿no?, en el sentido de crear a partir de un estado muy disruptivo y absolutamente nada planificado, porque en cierta manera ahí puede haber una autenticidad creativa y puede irrumpir la genialidad, ¿no? En ese sentido también es muy cercano a Lynch, ¿no?, porque Lynch también trabaja de esta manera, ¿no? Albert Serra, ¿no?, Albert también trabaja de esta manera, ¿no? Es decir, hay toda una serie, por no hablar de otros autores mucho más, ¿no?, Mandico y demás, ¿no?, que ya son más especialistas y a lo mejor aquí la audiencia se nos pierde, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Cronenberg, pese a ser muy convencional, o puede ser convencional narrativamente, es alguien que cuando estructura la película y la obra, da mucho juego al azar y absolutamente nada de planificación. Y los storyboards, lo justo y necesario solo para en momentos muy puntuales de acción, para coreografiar, que no haya ningún daño, que la gente no se le vaya la cabeza. Pero lo que es cualquier tipo de grabación normal, libertad. Sí que es verdad que, por ejemplo, en el diálogo que comentaba antes entre Gimiati y Pattinson en Cosmópolis, sí que es verdad que ahí Cronenberg tenía miedo. Tenía miedo porque, claro, Pattinson, que él siempre vio que era muy buen actor, no estaba, es decir, todavía no había destacado su potencial. Y Gimiati, que es un pedazo actor, es un animal de la improvisación, el tío improvisa mucho y muy bien. Y Cronenberg tenía miedo que Pattinson no estuviese un poco a la altura, ¿no? Que hubiese estado a la altura, pero tenía un poco de miedo de que la escena se le fuese de las manos, y sí que ahí intentó guionizar un poco la situación para que no se fuese la situación de madre.
Pero más allá del guión, hay mucha libertad y mucho azar. No, a ver, él es hiperrealista en el sentido, podría ser paradójico, porque cuando tú ves su obra ves como mucho ambiente surrealista, ¿no? Si te vas, por ejemplo, al Almuerzo desnudo, hay algo como un juego constantemente hacia lo psicótico, ¿no? Hacia la alucinación, que parecería invalidar mucho esta tesis, ¿no? Yo creo que el hiperrealismo de Cronenberg está en que su objetivo es adentrarse en la realidad de la manera más profunda posible. ¿Para qué? Para mostrar esos resortes que la movilizan, ¿no? O esos elementos que, en cierta manera, están ahí movilizando la realidad. Son resortes que constantemente van mutando y van cambiando, pero su hiperrealismo, digámoslo así, está en enfocar a la realidad de una manera tan profunda que podamos ver sus vísceras y que podemos ver sus componentes, ¿no? Entonces, ahí estaría su hiperrealismo. Por eso muchas veces resulta tan surrealista, porque cuando tú penetras mucho a la realidad... Aquí estamos viendo el suelo, ¿no? Pero si tú en un microscopio de una potencia absoluta vas a él, te encontrarás que está construido de toda una serie de neutrones, de electrones, de protones, que son puro caos, es puro caos, la realidad en realidad es puro caos. Entonces, claro, cuando tú te aproximas mucho a la realidad, a lo que al final acabas alcanzando, o sea, este aspecto abigarrado que en el fondo la constituye y la origina y la forma. Entonces, de ahí el hiperrealismo de Cronenberg. O sea, a Cronenberg no le interesa, pese que él es un amante de los surrealistas, él es un amante de Dalí, es un amante de Francis Bacon, es un amante, incluso, ya te digo, de escritores, esto en el campo de la pintura, ¿no? Pero en el campo de la escritura, a él la apasiona Breton, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, pese a que pueda haber ese interés, Cronenberg rechaza el aspecto surrealista. Él quiere ir a la realidad, ¿para qué? Pues para ver cuáles son sus movimientos y sobre todo para romperte a ti la experiencia que tú tienes de la realidad. De ahí el hiperrealismo de Cronenberg.